publicando a autores conocidos y totalmente desconocidos. Venimos de la Feria del Libro de la República Dominicana, donde nunca hemos dicho no presente, siempre hemos dicho presente. Hemos estado en las 25 ediciones de la feria. Siempre hemos llevado una delegación de escritores. Esa feria se celebró fuera de fecha, pero se celebró, y no solamente se hizo una excelente feria, sino que se ha refundado la feria. Se ha creado una feria totalmente distinta a las 24 ediciones anteriores. Y ahora mismo puedo decir sin lugar a duda que es una feria completamente moderna, contemporánea, dedicada a lo más importante, que no es la feria, sino el libro. Así que pido un aplauso para la Feria del Libro de la República Dominicana, donde siempre se ha recibido excelentemente bien. La presentación de este texto es importante para Isla Negra, no solamente porque es un libro de Isla Negra, porque es un autor de mucha calidad, sino que es un autor con quien yo tengo una relación muy especial hace muchos años. Conozco a su esposa, que fue mi estudiante, y después él fue presentado por ella, y desde ese día comenzamos una amistad que luego se desarrolló en un proceso editorial. Irán Lozada Pérez es un abogado, es un escritor, novelista, ensayista, investigador, cuentista, poeta también, que ha publicado un sinnúmero de textos, luego leeremos algunos, y ha ganado en múltiples ocasiones el Premio Nacional de Novela y de Cuentos también, ¿verdad? Tanto el que da el Instituto de Literatura Puertorriqueña como el que da el Pen Club de Puerto Rico, el Pen Club Internacional de Puerto Rico. Tengo que aclararlo del Pen Club porque tengo a su presidente aquí. Hoy un aplauso para él. Aquí está Daniel Dina. Cuando Irán y yo pensamos quién podía decir algo sobre Gardeño para esta actividad, él inmediatamente pensó en Daniel Nina, porque esto es una novela sobre un abogado en un mundo enfermo. Y aquí tenemos a dos abogados en un mundo enfermo. Así que entre abogados ellos sabrán qué decir. Lo que pasa es que ellos no están aquí como abogados, están aquí como escritores. Los dos escritores de Isla Negra, los dos han publicado sustancialmente bajo Isla Negra. Y en el caso de Daniel, no solamente se ha destacado por su labor como escritor, sino porque ha desarrollado lo que yo creo que es uno de los proyectos más importantes en el Caribe contemporáneo, que se llama el Post Antillano, que es una alternativa de noticias a las alternativas tradicionales y comerciales. Esto es un espacio de noticias y de información y de manejo, como se dice hoy, de contenido, pero contenido serio, pensado, y por eso pensamos que Daniel podría decir algo sobre este texto. ¿Tú estás de acuerdo conmigo todavía que Daniel es el que va a decir esto, ¿verdad? Así que vamos a pedirle a Daniel Nina que nos diga algo inteligente sobre Gardeño, un abogado, un enfermo. Un aplauso para él. Aquí hay un eco. ¿Se pueden cortar? ¿Siempre lo hay? ¿Sí? Bienvenido. Ok. Bueno, antes que nada, buenas noches a todas y a todos aquí presentes. Daniel, tienes que usar el micrófono porque mucha gente se queja que cuando no usa el micrófono no puede oírlos, y mucha gente nos está viendo más que esto por internet. Ok, pues bueno, buenas noches a todas y a todos aquí presentes. Para mí es un orgullo estar aquí por muchas razones. Algunas las voy a contar, otras las voy a explicar. Y dentro de eso, estar con mi primer abogado en mi vida, que fue Irán Lozada Pérez, cuando le derrotamos a la Universidad de Puerto Rico en el 1984 por el derecho a libertad de expresión de un presidente de un consejo general. Irán fue mi abogado y fuimos allí una flor al presidente como reconciliación, porque siempre los finales deben ser bonitos siempre, ¿verdad? No deben ser amargos. Así que eso me vincula con Irán.
a quien le quiero mucho, come en su casa. Nilda es mi pana, me cocina a veces y cuando le digo sin azúcar le pone como quiera, crema de guayaba, que eso no puede ser, pero ella más o menos lo que cocina Nilda es bueno. Ya no puedo comer las alcapurrias, ni los pastelillos, ni los pastelillitos, ni los de esos de bacalao, pero puedo comer todo lo demás. Dentro de esa conversación, mi relación con Irán es bien bonita porque yo no soy su lector más positivista. Es decir, yo digo como los veo. Y dentro de eso, inicialmente me dediqué a cultivar su obra, he leído toda su obra. Y por otro lado, ahora sé que Carlos Roberto tiene un buen esfuerzo muy importante, porque siempre lo tengo que decir, el escritor más laureado de este país es Irán Lozada Pérez, que en todas las categorías, salvo poesía, aún. En poesía aún no ha ganado, pero en todo lo demás ha repetido todos los premios nacionales y eso hay que importarle decirlo. A lo mejor nuestra analogía del mercado dominante de las casas editoriales, que Isla Negra es una gran editorial que sigue siendo en cierta medida contestataria o alterna, aunque es mainstream para otras cosas, pero dentro de esa conversación hay que destacar su obra. También agradezco a mis estudiantes que han venido aquí, porque les pedí que vinieran, y a los abuelos, a los papás, a las mamás, a los tíos, a los que me habían traído, a las que vinieron con gente de su residencia. Yo soy el profesor de los marcianos, perdónenme, pero eso lo explicamos en otro momento, pero eso es suficiente que yo soy el responsable de que haya marcianos en su casa. Con esa intro voy a hablar un ratito, voy a hablar como 15 a 20 minutos, lo cual no es verdad, pero ustedes me van a perdonar porque nunca puedo calcular el tiempo cuando me dan un micrófono. Pero voy a hablar de una obra que es la más reciente novela del compañero Irán, y la cual hace un mes me pidió destacar. Celebro a todos los escritores aquí presentes, desde el maestro Luis Rivera Pagán, mis compañeros escritores del PEN, Ángel Manolo Rivera, que es miembro de la Junta, Jaime Marzán, veo a Carmen Centeno Añese, así que si hay otro escritor que se me escapa o escritora, perdón. Ana María Fuster, que la tengo que ahí. ¡Oye! Mira, ¿estás seguro que quiere que se da? Sí, es que yo vivo de al lado de un mansplaining bien duro, eso, perdóname. Pero con ella estamos el sábado en el Club de Lectores. Con ella estamos el sábado en el Club de Lectores. Voy a empezar ahora antes que me regañen por cuarta vez. Hoy 3 regaños es suficiente. Garduño, o la crisis de identidad de un abogado escritor. Gardeño, pues Garduño es el otro. Gardeño, o la crisis de identidad de un abogado escritor que al llegar a otra etapa tardía de la vida reflexiona sobre su pasado, sobre su historia y sobre todas las cosas acerca de su profesión. Yo estuve con él hace un mes atrás en la convención del Colegio de Abogados y en una hora él vendió 22 libros y me decía que era de un abogado corrupto. Eso no es verdad. Esto es un trabajo monumental que hay que leerlo, y yo que soy el más crítico, hay que leerlo, sobre todo la gente que quiere estudiar leyes o los que ya somos abogados o abogadas, pero hay que leerlo porque es un planteamiento muy interesante sobre la ética. Haber leído todas las novelas de Irán Lozada Pérez es un lujo. Cuando uno recorre Los días de abril 2008, María Madiba 2014, Los muertos se visten de blanco 2015, Morir otra vez 2020 y La espía de Betances 2021, uno tiene que confesar haber vivido. Su obra es sin lugar a dudas monumental, en particular porque el registro de su narrativa ha tenido momentos de gloria y otros momentos de reflexión. Pero llevamos un rato que leer a Irán es un gesto desde lo humano, desde lo verdaderamente humano, como decía Nietzsche. En los pasados años, desde la pandemia al presente, Irán Lozada Pérez ha tenido urgencia de contar su historia. No me pregunten por qué, pero tiene una gran urgencia de contarla. Por lo que, ante el paso del tiempo post-pandémico, la urgencia se ha incrementado en este laureado escritor. Ni bueno ni malo. Simplemente se ha incrementado su urgencia de contar su historia. Por lo tanto, la novela que hoy presentamos es parte de esa urgencia notificada por Irán, con la cual nosotros tenemos que vivir. El escritor no se define, el escritor no permite que nadie lo controle, y más que nada, nos permite en su verso libre contar su historia, la que quiera contarlo. El escritor se manifiesta. Y esto tengo que decirlo porque yo, que voy a comer a su casa por lo menos una vez al mes, que jangueo con él, porque yo soy su driver para algunas cosas, lo tengo que llevar y traer.
pero también puedo decir que no soy quien para decirle, chico, cogete un break para de escribir. No, nada de eso. Si él quiere escribir 3 novelas al año, que lo haga, porque 3 veces se las vamos a presentar si me invita, pero sobre todo que quiere decir algo. El escritor o la escritora se manifiesta. De esto trata el proceso que la obra Garduño, Isla Negra 2023, 138 páginas, nos invita hoy a reflexionar. Contrario a lo que me contó el autor, Garduño no trata, Gardeño, sigo cambiando el nombre, perdónenme, Gardeño no trata de un abogado corrupto. No es de eso que esto trata. Trata de la vida y la obra de un abogado postulante dedicado a la práctica del derecho criminal que se cuestiona si al defender a sus clientes hace el bien o hace el mal. Es un manifiesto a repensar el oficio, la ética y la moral asociadas a esta profesión. Lo interesante es el medio seleccionado por el autor. Cualquiera desarrolla un ensayo jurídico y plantea los problemas sociales que confronta el personaje central de la novela, que tiene un nombre bien extraño, no sé dónde se lo inventó, Douglas Gardeño Troncoso, quien defiende a clientes cuya reputación no es la dominante. Pero lo más interesante es que el autor se plantea desarrollar el dilema profesional. Esta parte le quedó bien como el perfume, como Dolce & Gabbana, DGT, por vía de una novela. Ahí está el detalle. Y esto tengo que destacarlo porque todos los días los que somos abogados, y sobre todo abogados con clientes de litigación, te traen grandes ideas, pero de 10 ideas que me traen 6 son ilegales, completamente ilegal. Y llega un punto, si me lo dices por teléfono, yo digo lo mismo, eso es ilegal, me distancio, esa es su idea. Los otros días alguien quería caerle a batazos a alguien, y yo, eso es completamente ilegal, puede ser un acto de terrorismo también, ¿entiendes? Y esto se federaliza ahora mismo porque esto es wire transfer, wire conversation, y eso es un lío. Si yo tengo que estar diciendo todo el tiempo, yo no quiero saber de eso. Ese es el dilema que DGT, Douglas Gardeño Troncoso, nos plantea. ¿Qué yo hago con la gente que represento? Yo no soy maestro de escuela en términos de la relación cliente-abogado. Yo solo soy una persona que tiene una licencia y que en los dilemas éticos, mi deber, si hacerte un caso, es representar a esa persona lo más eficientemente posible, porque esa es la razón de ser de mi trabajo. Independientemente, como tú dijiste, haya sido Hitler o haya sido, por decir algo, Angelo Millone. Te tengo que defender de la misma forma que si hubiese sido mi madre. La novela Gardeño entonces se convierte en el medio para dialogar entre el lector, el escritor y la cultura general que piensa de forma problemática la relación entre el oficio y el o la representado. La gente cree que los abogados y abogadas somos plomeros. Eso lo resuelve usted sabe de derecho. Yo no sé de plomería, bueno, más o menos sé algo, pero de albañilería no sé nada, de electricidad sé menos, de golf no sé nada. Y la gente dice, usted es abogado, usted lo resuelve. La novela es un juicio moral continuo desde la conciencia del escritor de cómo se debe comportar no el cliente, sino uno como abogado persona, que interacciona en la vida real con personas que tienen otra vida. Y pese a que no desearía pensarlo desde la exclusión, se piensa a partir de la inclusión. Si algo tiene esta novela es que Gardeño fue un tipo bueno y escuchó a todo el mundo. Y yo te voy a decir algo que no lo has pensado. Yo no vi ningún acto de corrupción en Gardeño. Simplemente sus clientes eran clientes de verdad. Corruptos, narcotraficantes, gatilleros. Y esos son los clientes de verdad, sobre todo si usted tiene una práctica criminal. Lo otro es el mundo de fantasía. Pero inclusive los personajes de la novela son los que están cometiendo continuamente actos que yo podría hacer, no son éticos, o son de contradicción un tanto inmorales para uno, pero eso es mi subjetividad. Pero desde mi responsabilidad como abogado o abogada, es decir, hasta aquí yo llego, yo lo asesoro, usted decide si le va a romper la puerta al otro, pero yo le asesore que eso es ilegal. Escrita en 20 capítulos, Gardeño inicia con el relato de un asesinato cuya vinculación con la obra es innecesaria o irrelevante. No entendí el primer capítulo, pero es interesante porque hay una mujer muerta enterrada en la tierra a medio camino. Y el personaje, tal vez corrupto o de dudosa reputación, llamado Eduardo Rojas, es un personaje que él trae, y lo trae en 2 capítulos o en 3, que tiene un referente de una novela anterior. Es que era el policía bueno en la novela anterior, y hoy es meramente un policía cuyo destino en la novela está aún por contarnos cómo termina su final.
Porque como bien dijo el cantante de los cantantes, Héctor Lavoe Pérez, todo tiene su final. Y ese policía, Eduardo Rojas, que es intertexto lo que él hace con la novela de Los muertos se visten de blanco, es curiosamente un personaje que ahora lo mataron. No me pregunten por qué, pero lo mataron aquí. Y lo interesante es que es un personaje que era bueno en la otra novela y ahora entra en una decadencia y se hace un tipo problemático, por dejarlo ahí. Entonces, los siguientes 19 capítulos, es decir, luego del primer capítulo, la novela nos explica cómo Douglas Gardeño Troncoso, DGT, estaba realmente aburrido, pero sin querer se entretiene y gana dinero para darse lujo a través de la vida y obra de Arturo Chino Gallardo. Porque defender a un narcotraficante no es ilegal. Y ganar dinero al narcotraficante en la estatal tampoco es ilegal. En la federal te lo pueden cuestionar. Pero dentro de esa conversación, ese es tu trabajo y a ti te pagan, y a este le pagaban $7,000 al mes por defender los intereses del Chino Gallardo. Este es un hombre clásico del bajo mundo de la escuela antigua, porque hay distintas escuelas del bajo mundo ya en el narcotraficante, están los old school, los middle school y los late school. Se dedica a traficar todo y como traficante participa en actos que son todos ilegales. Ese no es el problema de Gardeño, ese es el problema de su cliente, que él le pide resuelve problemas cuando hay acusaciones. Él no le dice asesórame para entender cómo puedo vender más droga o trata humana, etc. Pero como Donald Trump, que es un referente que todas y todos conocemos, necesitaba o necesita un abogado, sea Michael Cohen, que cumplió 4 años en nombre de Donald Trump, o DGT, le sirven el propósito necesario a todo cliente. Para eso son los abogados, no son para actos de plomería, son para representar gente. Lo que pasa es que lo ilegal no es parte de mi trabajo, pero es parte de lo que usted hizo. Pero las historias de vida de Gallardo se entremezclan con la vida personal de DGT, quien entonces convive con Inés, un personaje interesantísimo, porque no tiene edad, pero es muy linda, pero yo no sé si tiene 18 años o tiene 55, porque todo el mundo dice que es muy linda, lo cual es una relación completamente tóxica, pero que a él le produce mucha felicidad. Eso es como Alejandro Sanz. Si a usted le gusta Alejandro Sanz, le gusta lo tóxico, y él vive de eso, y a usted le gusta todavía Alejandro Sanz. En otras palabras, dentro de esta conversación, DGT está como Héctor Lavoe, que nos vuelve a recordar, pese a todo tóxico, que la vida es bonita, la. Lo interesante es que DGT se sumerge a un mundo donde su deber profesional de representar a su cliente es lo más importante. Y por eso yo te dije que lo que hicimos en Ponce fue falso, no era una novela de corrupción del abogado, sino un abogado sumamente ético y sumamente responsable, independientemente de la naturaleza de su clientela. Ahí discrepo con la explicación inicial del autor, que era un abogado correcto. No es un abogado muy ético, que quiere representar, es un abogado muy ético, que quiere representar bien a sus clientes. ¿Tiene esto algo equivocado? ¿Es esto problemático? Para mí no, pero para la gente que está en Jay Fonseca, mano dura, pelota dura, rayos X, el problema es el cliente y el abogado, y eso no es verdad. Y yo no estoy en una apología de ser abogado, yo estoy en una apología de lo que a mí mi licencia y la licencia de Irán nos dice que tenemos que hacer. Usted tiene una opción, no representa a la persona, pero si usted lo hace, yo no puedo decir, ay bendito, que este gato, yo a ti no te voy a representar bien, yo quiero que te metan preso para que te corrijan. Ese no es mi deber. No me parece. Ahora bien, ¿es suficiente para sostener la novela y su narrativa? Sí. Sobre todo cuando uno está buscando el acto de desenlace y reconciliación del personaje protagonista de la novela. Después de leer 6 novelas de Irán, ya uno más o menos entiende cómo es su estructura, y esta novela es posiblemente la segunda más personal. La más personal anterior es Los días de abril del 2008, pero esta es la segunda más personal porque no había que hacer mucha investigación. Es como él ve el mundo en esta etapa de la vida de ser abogado o abogada. Es interesante los mensajes intertextuales entre obras previas. Los muertos se visten de blanco y esta novela. Sí, él quería decirme que Eduardo Rojas está en las 2 novelas. Eso es verdad, y Diana Sierra no está en la primera, pero está ahora, y a él le gustaba el personaje de la segunda policía. Pero ese no es el detalle. Realmente, contrario al autor, creo que esta novela dialoga con Los días de abril. Y eso me pareció muy interesante. El día de abril es un planteamiento ético muy interesante,
de chotear o no chotear en nombre de la patria, es decir, declarar que alguien hizo algo y no hacerlo, y él se mete en un lío porque Irán, más allá de todas las cosas, tienen que saber que es nuestro escritor preso político más recurrente de Puerto Rico. Cumplió cárcel durante las incidencias de Culebra en el 1970 y cumplió cárcel en el 2000 por las incidencias de Vieques, y nunca lo trataron con guantes de seda, lo trataron mal. Y los jueces federales lo trataron mal y lo metieron 4 meses preso. Eso te desconchunfla. Por 1 hora de protesta civil en Vieques le metieron 4 meses preso, lo cual es terrible. Por lo tanto, Los días de abril deberían leerla porque creo yo que dialoga mejor que esta novela que Los muertos se visten de blanco. Los personajes ambos tienen una pesadilla ética en esas 2 novelas, pero la resuelven de otra forma porque hasta la ética se le puede dar la vuelta. Y esa palabra que es muy de esta generación es una palabra lindísima, que es un reto que lo puedo trabajar de otra forma. No hay problema con eso. La ética no es fija, va cambiando y cada generación lo va cambiando. Es que cuando se tiene una vasta obra, como es el caso de Irán, que tiene novelas, tiene ensayos, trabajos periodísticos, tiene cuentos, y las novelas y obras de teatro, tiene todo eso publicado, uno tiene demasiados referentes. En todos los géneros, el actor puede simplemente dialogar consigo mismo. Y yo creo que eso es lo que hace en esta novela, no con Los muertos, sino con Los días de abril. En Gardeño, la crisis ética está resguardada por el deber profesional del cual el personaje autor nunca se desprende. El problema de ser abogado es que yo no puedo entrar aquí y decirle a Víctor, que es su hermano, el fotógrafo, tenemos una diferencia, te voy a dar un puño. Te doy un puño, violencia, y tú me dices, ay, pues ahora te voy a denunciar. Y yo, no, como abogado. Y yo, no, para nada como abogado, porque eso es un puño interpersonal. No, es que no dejo de ser abogado, y eso es como ser cura para otra gente, algo con el cual vivimos. Por lo tanto, si no me puedo desprender, este dato es importante. Nunca uno se desprende. Le puedo dar un ejemplo de la novela, que es de lo que voy a citar. A manera de ejemplo, hay un personaje que se llama Perico. Ese nombre tiene muchas connotaciones, pero puede ser el perico dominicano, el perico ripiado, o puede ser la cotorra dominicana de la banda blanca, o puede ser la cotorra puertorriqueña solo verde, no es el Guayacán, los otros, pero también puede ser droga. Y hay una discusión porque Perico se le acerca. Perico es un deambulante que pide dinero, y en la página de 60 se le acerca. Ese capítulo es bien interesante porque es todo un dilema ético, y él, que aconsejó mal, se da cuenta y aconseja bien, porque eso es lo único que puede hacer un abogado, aconsejar conforme a la ley. Lo otro es la barbarie. Y dice Perico: licenciado, si mato a un hijo de puta, usted me defiende. Me pareció de pronto una broma, dice Gardeño, pero procuré contestar con sensatez. Escúchame, Perico, escúchame bien. No es bueno que mates a nadie. ¿Qué te pasa? ¿Quieres joderte más tu triste vida? Apretó los labios y respondió con inusitada vehemencia. Viene ahora Perico. Se lo merece, licenciado, se lo merece. Me roba la manteca, me golpea y me quita la cura. O usarla él. Es un cabrón, hijo de puta. Y eso traduce porque él como que se sensibiliza porque lo roban y es la pobreza, pero él va dando para atrás y finalmente acaba en lo que todo el mundo diría: es ilegal matar a alguien. Yo no conozco abogados, de verdad no conozco. Y El chisme de Chacacho, que es la obra del compañero querido Ramón Edwin Colón Prat, el mayoral, no se dilucida, que es novela, y ayer era abogado también, no se dilucida que si Chacacho mató o no mató o asesoró matar. Se dilucida que hay una tercera figura, que es la que hace el asesinato, y eso algún día alguien responderá. Por lo tanto, ese dilema ético que planteo en este párrafo leído refleja lo que es esta obra. Realmente no sé qué decir, pero todos los días como abogado me toco con el mismo dilema. Es algo normal ser abogado y transitar en el mundo de las ilegalidades de los clientes. Si mis clientes no hicieran ilegalidades, yo no tendría trabajo. Si mis clientes no hacen errores, yo no tendría trabajo. Yo vivo de que alguien comete errores. A veces son ilegales desde el derecho criminal y a veces son acciones civiles desde la lógica civilista. Nuestro rol es estudiar la situación y pensar esto desde la legalidad, no desde la ilegalidad. En fin, que a través de toda la novela los dilemas éticos son los que gobiernan al personaje principal, quien junto a una serie de personajes del
del bajo mundo, Perico, Gallardo, el colombiano, y a otros voy a llamarlos distintos, de reputación diferenciada. Diana Sierra, que era policía y transita en el bien y el mal. Inés, que era la esposa del bajo mundo, que no era tan mala, pero era mala. Samuel, que viene de un pasado terrible. Samuel era un gatillero en Chicago y lo sacaron para acá y se crió en La Perla y se casó con la misma mujer. Y la mujer que es Juanita, que también es de dudosa reputación porque esconden, al final que hay una matanza, esconden a todo el mundo en su casa, pero así es la vida de la solidaridad boricua. Somos un pueblo hospitalario. Lo único es que todas las semanas asesinamos a 2 americanos en las playas de Puerto Rico. Eso es nuestro frente, ¿verdad? Todas las semanas se mueren 2 americanos porque no leen español y el letrero dice no se ahoga en la playa. Nino Correa, firmado, no se ahoga en la playa. Ellos hablan inglés y Nino no habla inglés. Pero eso es otra cosa. Y está la niña de 14 años que tiene un nombre extraño, creo que es Gloria, Diana. Y esa Diana, entonces, es un momento de una escena que podría ser de pedofilia, pero ni el escritor quiso hablar de eso de esa forma. Lo dejó ahí con una línea que es bien holandesa, que después de los 12 años todo el mundo es adulto y puede consentir. Esa es la línea de Holanda. Yo creo que él se metió en esa porque la niña de los 14 años consintió algo, pero no consintió otra cosa, y se forma un revolú a partir de ahí. Beatriz e Iris. Nos permiten estos personajes ver que el único ético en toda la novela es la ética que yo como abogado creo es el personaje central de DGT, nuestro autor. Es el único que mantiene el balance adecuado. ¿Qué va a hacer él? ¿Hablar de la eucarística o de la Santa Escritura? No, él es abogado. Tiene que decir, eso es ilegal, eso está bien, eso lo debe hacer, eso no lo debe hacer. En fin, que Gardeño es una novela más en la extensa obra de Gran Lozada Pérez. No es mi favorita, porque yo sí creo que mis favoritas siguen siendo Los muertos se visten de blanco, Los días de abril, que creo que es un trabajo extraordinario, y La espía de Betance. Yo tengo diferencias con María Madiva, con, ¿cómo se llama la otra? Volver a morir, pero con esta es buena, porque él sabe escribir, ya él es un gran escritor. Yo voy a ser como él cuando sea grande. Y él te lleva y tú estás buscando qué va a pasar y te amarra y me la leí en 2 horas y buenísimo. Pero es importante que sepas por qué pienso eso, porque el dilema ético en esta conversación para mí no estaba. Porque yo y tú sabemos lo que es ser abogado y ese personaje no puede salirse de la línea. Pero sí creo que profundiza en temas ya muy profundos, trabajados en Los días de abril, y eso sí me gustó. Y cuando saca todos esos trabajos que Carlos Roberto va a hacer de tu obra, el que reseña las novelas podría jugar con ese trabajo especializado. Esto pese a que tiene personajes traídos de Los muertos se visten de blanco, que están interesantes, pero yo pude haber prescindido de Eduardo Rojas, salvo que tú lo querías matar para que la policía Sierra sea ahora lo que constituiría una versión a Gran Lozada de la novela negra policíaca, que es a la versión de él. No obstante, es una novela que fluye y nos permite conocer la mejor obra de este autor que continuamente está produciendo. Ojo, que como Los muertos se visten de blanco, esta novela no es del género policíaco de novela negra. Eso es bien importante decirlo, porque en Los muertos el policía no es un detective privado como el del género, es un policía estatal. Es un invento de Gran Lozada Pérez de contar la vida de los abogados en una versión interesante a la Wilfredo Matos con su detective privado, que es novela negra tradicional, o Padura con su otro personaje, o el señor ese que Carlos Roberto sabe que era de los escandinavos y se murió, que tenía ese que se murió, que también tiene un personaje de novela negra. En esta, no obstante, a Gran le quedó bien. Yo puedo pensar que no es la novela que más me gusta, pero le quedó bien esta novela. Ahora bien, ojo, que el tema de la realidad, como en María Madiva, y esto quiero que lo piense, tenemos problemas de la realidad racial. Tenemos problemas porque por alguna razón tú crees en la reconciliación, yo también creo en la reconciliación, pero no como tú. Pero en los negros de Eloísa son mulatos, ese es nuevo Irán. Pero está bien, te quedó bien, pero quiero que lo piense, porque cuando son afrodescendientes, no son mulatos, pero cada cual con su tema, su punto y su son. Si algo me preocupa es la lógica de la reconciliación que está en todas sus novelas. Este sí que cree en la reconciliación. Yo hablo y teorizo la reconciliación, pero este la vivo en las novelas. Siempre vamos a acabar bien. Muy presente en la obra de Gran Lozada, lo cual yo creo que es un sello que define su obra, y eso es él como escritor. Al final, pese a todo, esta novela tiene un final feliz.
verdaderamente feliz. Si usted cree en historias de amor, tiene que leerse esta novela porque al final hasta besitos se dan. Para su personaje principal de GT y su nueva pareja, la agente policíaca Sierra. En fin, Irán rinde un homenaje al humano. Como nos recuerda Héctor Lavoe Pérez, es un homenaje a ti, a mí, a toda la gente que lo hemos leído, a toda la gente que lo publica, pero sobre todo a él mismo, que ha sido consistente en su obra, que ya lleva casi 20 años, si computamos 15 años, produciendo sin parar. Ojo, que empezó a escribir en la Escuela Superior de la UPR cuando era estudiante, con una revistita estudiantil donde él publicaba sus poemas. Eso tiene mucho tiempo. Así que ahora me despido como el sonero del llamado Héctor Lavoe Pérez, quien nos recuerda a todos en ese final feliz de esta novela que el conjunto hace la diferencia. Mi gente, lo más grande de este mundo, siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Muchas gracias, Irán. Celebro tu novela, Cardeño. La interpretación del texto. Ahora quiero leerles otra interpretación del texto. Baja la mano hasta que yo decida. Gracias. Vamos a ver a otra interpretación del texto. Este texto también fue leído por la doctora Marta Jiménez Alicea de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, y ella le pedimos que nos diera una primera lectura. Le gustó tanto que dijimos: ¿quieres hacer una contraportada? Así que voy a leerles ahora la contraportada, y después de eso vamos a pedirle a Irán que con 2 lecturas de su novela nos diga algo. ¿Te parece bien? Bien. Dice la doctora Marta Jiménez Alicea, a quien doy las gracias por haber mirado al texto y por haber escrito esta contraportada. Ciudadano de Puerto Rico, del viejo San Juan y del mundo, Douglas Gardeño Troncoso vive la ley como un apostolado. Es un abogado que conoce a sus clientes y cumple con su sagrado deber de defenderlos, pero sin enjuiciarlos. Sus dedos acusatorios son para algo más grande: el devenir histórico de la patria. En este contexto que sopesa el ámbito jurisprudencial, más con la famosa tranquilidad de aquel que está seguro que nadar contra la corriente. Entroncada desde el inicio con Los muertos se visten de blanco, esta reciente entrega de Irán Lozada es una crónica del cosmos criminal nativo, filtrado ahora desde el prisma del salvador del criminal, o sea, el abogado. Con un aliento energético y desolador que no impide el sorpresivo humor, se desdibujan las fronteras entre jueces, acusados, víctimas y abogados, para pintar un mapa de la justicia en esta ínsula caribeña. Gracias. Marta, gracias por ese comentario. Un aplauso. Muy brevemente, primero que nada, o primero que todo, gracias por estar aquí. Un día que se anunció grandes lluvias, aguaceros, ustedes fueron valientes y llegaron hasta aquí. Así que muchas gracias. No los veo a todos desde aquí, pero agradezco la presencia de todos. Quisiera mencionarlos a todos, pero escuché por ahí que está Carmen Centeno, sí, a quien aprecio mucho. Agradezco que esté aquí. También están, parte de mi problema es que he perdido mucho de visión. Y por suerte tengo todavía el uso de la computadora para poder escribir. Pues, llevo 22 años escribiendo novelas. Yo comencé en el 2002 escribiendo novelas. Y Los días de abril fue mi primera novela. Y gracias a que estuve 4 meses en la prisión federal aquí en Guaynabo, tuve el ocio suficiente para escribir novelas. Los días de abril tuve esa experiencia. Porque recuerdo que la primera vez que estuve preso en el 71, en ese momento estaba junto a Luis Rivera Pagán, que está aquí.
Pues cuando salí de prisión me pregunté, caramba, ¿por qué no aproveché y no escribí algo? Así que tengo que volver a la cárcel. Y tuve esa oportunidad porque en parte de escribir requiere cierto ocio. Ahora he logrado descubrirlo en horas de la madrugada, de 12 a 3 de la madrugada, es que puedo tener el ocio para escribir. Gardeño viene de Garduña, aquella novela que escribió Zeno Gandía en el 1894, antes de La Charca, aunque fue publicada después de La Charca. Creo que fue la primera novela que escribió Zeno Gandía de su crónica de un mundo enfermo. Y Garduña sí era un abogado corrupto. Y por sus fechorías, una chica se prostituye en Garduña. Aquí Gardeño la respuesta a Garduña. Aquí este abogado logra salvar a una chica de la prostitución. Esta es mi respuesta a Garduña. Y hay algunas cosas mías, no todo. Yo he sido hace 45 años abogado, pero mi experiencia como criminalista ha sido muy poca. Pero las 2 o 3 veces que he sido abogado criminalista están ahí, están recogidas ahí. Sí, he estado cerca de narcotraficantes, he estado cerca de jefes de carteles, he estado cerca, y hay que tener mucho cuidado, porque nos puede costar la vida. Y una cosa que aprendí de 20 y tantos años de ser del oficio de escritor de novela, que uno solo debe escribir de lo que sabe. No escriba de arquitectura, sino de arquitecto. No escriba de plomería, sino de plomero. O sea, yo siempre he tratado de escribir de lo que sé, o de lo poco que sé de algún tema, o de la historia que he leído. En esa medida, pues, el Gardeño es eso, un poco mis pensamientos de 45 años de abogado. En ese camino que bordea los precipicios. El abogado bordea senderos que hay, que a ambos lados hay un precipicio. Así que es un poco a esta edad mía mi homenaje a mi propia profesión. Podría ser, ahora me despido, mi última novela. Creo que no tengo ahora la vista suficiente para escribir novelas. Estoy escribiendo cuentos, quizás dentro de un año me vuelvan a ver por aquí, con cuentos. Los cuentos no requieren investigación, simplemente sentarse y escribir. Así que vuelvo a agradecer la presencia de todos los amigos de la Casa Dominicana. Ya mencionaban a Ana Fontel, a Manuel Rivera, a Jaime Marzán, mi compañero de novela, el autor de Mercedes, por ahí está Rubén y Puli, que siempre han estado en mis 20 y tantas presentaciones, Rubén González y Dalia Santiago, que ha sido también editora, ha corregido mucho de mis obras. Ahí está por ahí mi hija Marielba, está mi nieto Kelvin, y muchos amigos que perdónenme, Margarita y Manolo Otero, el hermano de mi gran hermano abogado, que hoy estaría aquí celebrando esta novela porque él también vivió conmigo experiencias muy cercanas a esta, de abogado. Lamento no, desde aquí no reconocer a todos, pero toda lista es justa, así que después iré frente a cada uno de ustedes para saludarlos y darle las gracias. Muchas gracias.